Esta mañana le invitamos en sus hogares para que podamos alabar el nombre del Señor. Y si usted quiere ponerse sobre sus pies, o si usted quiere hacer lo que sentarse o estar cómodo ahí en su lugar, pero vamos a alabar el nombre del Señor y exaltar su presencia en esta mañana. Levantado, he vuelto a nacer. Su gracia inundó mi corazón, ha vuelto a latir. Le decimos mi llanto hermoso, cambiaste Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos de tu salvación, no puedo callar. No puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mirando en gozo, cambiaste Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos de tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar. No puedo callar. Cambiado nuestro lamento en baile, nuestro llanto en alegría. Por eso le decimos: mi llanto en gozo cambiaste Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Levanta tu voz y dile: mi llanto en gozo cambiaste Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. Danzamos tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar una vez más reunidos aquí en su casa. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y queremos en esta mañana decirles que
son bienvenidos, que hay gratitud en nuestro corazón por todo lo que el Señor nos da, algo para reflexionar. Hay variedad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay toda clase de servicios, pero todos dirigidos a un mismo Señor. Hay muchas formas de trabajo, pero todas ellas, en toda la gente, son trabajo del mismo Dios. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien de todos. Que el Señor Jesús nos dé a cada uno de nosotros este Espíritu y que esté siempre con cada uno de nosotros. A veces, hermanos, con mucha facilidad desconfiamos de los que son diferentes a nosotros, ¿verdad? Particularmente gente de otras religiones. A veces dicen algunas personas, o quizá nosotros mismos, lo hemos dicho en alguna ocasión, él es musulmán o judío o católico o protestante o extranjero. Para algunos quizá, para muchos, ¿verdad? Eso es bastante para desacreditar a esa persona o el bien que ella pueda hacer. Pero entonces aquí viene Jesús, cuyo corazón late para todos y cada uno de nosotros. Y nos dice que tenemos que ser de mente abierta y sin prejuicios, y reconocer todo lo bueno que hay en los demás y en sus obras, sean ellos quienes sean. El mismo Espíritu es quien trabaja en nosotros y en todos los que hacen el bien. Pidamos a Dios que abra hoy nuestra mente y nuestro corazón. Una fuerte plaga de la humanidad hoy día es el exclusivismo, ¿verdad? Y decimos mi familia o mi clan primero y los demás no cuentan, mi país por encima de todos los demás, mi tribu o mi raza, no el resto, mi camarilla social solamente, y despreciamos a todos los demás, incluso mi religión, ¿verdad? Decimos a veces que es la mejor de todas y que las demás son herejías o que son paganos. De aquí derivan las guerras, las rivalidades, las condenaciones. ¿Dónde está entonces la universalidad de la Iglesia? ¿Aceptamos o no al Espíritu que trabaja en todas partes? Esto es lo que Jesús quiere que hagamos, hermanos. Pidámosle en esta mañana, en esta celebración de adoración, que abra nuestras mentes y que abra nuestro corazón a todos y que nos dé la gracia de reconocer a su Espíritu, haciendo el bien en cualquier parte donde la gente busque todo eso que es justo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, que en eso debemos nosotros pensar. Así que pidamos a nuestro Señor que nos perdone nuestros celos, nuestros prejuicios, nuestra corta mente, ¿verdad? Y digámosle que su Espíritu Santo sople donde quiera que Él es quien inspira y mueve a muchos a obrar el bien. Digámosle también a nuestro Señor en esta mañana que su Espíritu se derrame generosamente, que su Espíritu derrame generosamente sus dones también en cualquier persona que esté abierta a su aliento de vida. Vamos a ponernos de pie y oremos a nuestro Dios. Señor, tu Espíritu otorga sabiduría y perspicacia donde y cuando menos lo esperamos. Perdona, Señor, nuestros pecados de autosuficiencia e intolerancia. Ábrenos a la fuerza de tu Espíritu. Abre las fronteras de nuestra mente y corazón. Abre nuestros ojos para ver a los humildes y a los pobres y a la gente que hayamos despreciado. Enséñanos a ver contigo todo lo bueno que hay en las personas, aun cuando sean diferentes de nosotros. Ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, que seamos uno en ti, Señor. Derrama sobre nosotros y sobre todos los hermanos el Espíritu vivificante de tu Hijo, que Él abra nuestras mentes para que veamos tu belleza y tu verdad con una luz siempre nueva, que abra también nuestros corazones para que podamos recibir de Él cada día una nueva provisión de coraje y valor, que Él derrame en todos nosotros un amor respetuoso y tolerante. Nos atrevemos a pedirte todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a tener una lectura, hermanos, vamos a estar leyendo en el libro de Números, capítulo 11.
Leeremos del 25 al 29, es una lectura relativamente corta. Dice así la palabra de Dios. Números 11, del 25 al 29. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, y estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés les respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Amén. Le damos gracias a Dios. Vamos a escuchar unas alabanzas. Seguimos con una alabanza más. Eso queda por nombre Cada Día, dice de esta manera. ¡Vámonos! Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy solo, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Y mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy solo, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Y tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día.
Vamos a continuar, hermanos, con este culto. Vamos ahora a tener una lectura. Vamos al libro de Santiago. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a tener esta lectura en el libro de Santiago, capítulo 5. Leeremos del 1 al 6. Santiago 5, del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Escuchemos unas alabanzas y reflexiones, hermanos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedarán sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdrá que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies a ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oye, Romina, ¿recuerdas que el domingo pasado vimos cómo los apóstoles discutían de quién era el más importante? Sí, pero vimos que Jesús nos dice que el que quiere ser primero, que sea el último, o sea, el servidor de todos. Así es, Jesús no dejaba de enseñarles a sus apóstoles y corregirles cuando pensaban mal. ¿Qué te parece si vamos por el apóstol Juan para que nos cuente? ¡Sí, vamos! Hola niñas, yo soy Juan, otro de los discípulos de Jesús. Oye Juan, ¿tú pensabas muy distinto que Jesús? Sí, miren, me acuerdo una vez que mis compañeros y yo estábamos muy enojados, pues uno que no era de nuestro grupo expulsaba demonios en nombre de Jesús. Y nosotros, tratando de impedírselo, fuimos a decírselo a Jesús, pensando que nos felicitaría. Pero, ¿qué creen que nos dijo? Jesús les dijo: no impidan a alguien que haga milagros en mi nombre, pues el que no está en contra de nosotros está con nosotros. Sí, y yo que pensaba que solo nosotros éramos del equipo de Jesús. Nunca había pensado que cualquier persona que actúe según
lo que Jesús ha mandado está con nosotros y es de nuestro equipo. ¡Wow! O sea, que si hacemos cosas buenas, somos parte de Jesús. Y si hacemos algo en su nombre, somos de su equipo. Y así no tendremos que hacer obras extraordinarias. Darle de beber agua a alguien que lo necesite y tendremos nuestra recompensa. Y recuerden que cualquiera que nos haga dejar de pensar en creer en Jesús es como si nos cerrara los brazos y no nos dejara recibirlo. Entonces hay que apartarnos de la gente que nos intenta alejar de Dios. Así es. Y si vamos a hacer algo mal, debemos alejarnos. Por ejemplo, si estoy en casa de una amiga y van a poner una película de terror y que sé que me va a quitar mi paz y me va a dar mucho miedo, debo alejarme y no ver la película. Así es, porque si sienten ganas de hacer algo que Jesús no haría, pídanle a Jesús que les ayude a no hacerlo y Él estará ahí para ayudarlas. Acompáñenme a decirle esta aventura a mis compañeros de la escuela. Sí, pero antes vamos a decirle algo a Jesús. Jesús, estaremos en alerta al pecado. Jesús, estaremos en alerta al pecado. Y la supervisión de esta semana es donarle un alimento no perecedero a una persona que lo necesite. Hasta pronto, amiguitos. Nos vemos en la próxima transmisión. Bye. Creyente por sus fuerzas, no. Él sabe hasta dónde usted puede soportar. Esa lágrima en tu rostro Dios va a enjugar. Las promesas que Él te hizo se cumplirán. Solo depende de usted para esto acontecer. Levanten la cabeza y toma pose de la victoria. Pasa el cielo, pasa tierra, todo va a pasar, mas lo que Dios te prometió se cumplirá en tu vida. Dios escribió tu historia con las propias manos, no hay punto ni interrogación. La victoria es garantida. Pasa el cielo, pasa tierra, todo va a pasar, mas lo que Dios te prometió se cumplirá en tu vida. Dios escribió tu historia con las propias manos, no hay punto ni interrogación, la victoria es garantida. Al creyente por las fuerzas, no. Él sabe hasta dónde usted puede soportar. Esa lágrima en tu rostro Dios va a enjugar. Las promesas que Él te hizo se cumplirán. Solo depende de usted para esto acontecer.
pasar, mas lo que Dios te prometió se cumplirá en tu vida. Dios escribió tu historia con las propias manos, no hay punto ni interrogación, la victoria es garantida. Pasa el cielo, pasa tierra, todo va a pasar, mas lo que Dios te prometió se cumplirá en tu vida. Dios escribió tu historia con las propias manos, no hay punto ni interrogación, la victoria es garantida. Dios escribió tu historia con las propias manos, no hay punto ni interrogación, la victoria es garantida. La victoria es garantida. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a tener esta lectura también. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Vamos a estar leyendo los versículos 38 al 50, que es el final del capítulo. Dice la palabra de Dios en Marcos 9, del 38 al 50. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Gracias a Dios por su palabra. Voy a darle el tiempo a nuestro pastor para la oración pastoral y la predicación. Que el Señor les bendiga. Gracias, Dios le bendiga. Pues el día de hoy es el último domingo de septiembre y vamos a orar, pero vamos a iniciar primeramente recordando que el 28 de septiembre de 1569 fue la primera ocasión en la cual Casiodoro fue el que publicó la Biblia del Oso. Y el 30 de septiembre del siglo IV, en el año 328 después de Cristo, Jerónimo tradujo de la Septuaginta, que estaba en griego, al latín, lo que le llamamos la Vulgata. Este es el mes de la Biblia, el mes de septiembre. Pues bien, haciendo énfasis en ese punto, porque es importantísimo conocer de nuestra historia realmente de dónde proviene nuestras traducciones genuinas acerca de la palabra de Dios, es importante volverlo a decir. El de Casiodoro, que fue la Biblia del Oso, fue el 28 de septiembre del año 1569. Y en el siglo IV, en el año 328 después de Cristo, el 30 de septiembre se festeja que precisamente Jerónimo redactó, tradujo la Biblia al latín, la Septuaginta.
Pues bien, vamos a orar. Roguemos al Padre de todos por todos los hombres cercanos o lejanos, conocidos o desconocidos, por nuestra querida iglesia, para que lleve perdón y amor a todos, acoja a todos, cuide de todos, inspire a todos con el afable poder del Espíritu Santo. Pero también vamos a pedir por los gobernantes y líderes políticos, los banqueros y economistas, para que se preocupen igualmente de ricos y pobres, sin discriminación, y para que todos los pueblos y naciones participen con justicia en las riquezas de esta tierra. También vamos a pedir por los que son perseguidos a causa de su fe, por los profetas inspirados por el Espíritu Santo, que nos recuerdan a tiempo y a destiempo lo que es realmente importante a los ojos de Dios, su voluntad. Por los legisladores, para que el Espíritu les inspire e impulse a elaborar buenas leyes que sean justas y razonables, y por todos los que promueven la justicia y la libertad, para que la gente corresponda a sus esfuerzos. También vamos a pedir por los marginados y proscritos de la sociedad y por las víctimas de discriminación, para que nuestras comunidades los acojan y acepten plenamente, y para que hagan nuestro amor tan espontáneo y cálido, que ellos se sientan aceptados y como en su propia casa en medio de nosotros. Padre, haz nuestro amor tan generoso y magnánimo como el amor que tú nos has mostrado en Cristo Jesús, y que tu Espíritu nos abra a todos. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el único y poderoso nombre de nuestro dulce Salvador Jesucristo. Amén. Asimismo estamos pidiendo por varias personas que han perdido seres queridos. El día de hoy murió allá en Tampico el hermano Daniel Gutiérrez, y el día de ayer el hermano Ordaz, que estuvieron en la primera iglesia de Madero. Y asimismo en lo que es Petén y lo que es Guatemala han muerto ya en esta semana 3 de los pastores que estaban a cargo de las iglesias ahí. Roguemos a Dios por las familias, roguemos a Dios para que en la iglesia haya ese valor de continuar la obra que impulsó a esos pastores a estar al frente. Padre, pero te pedimos también por esos legisladores que van a iniciar precisamente muchos de ellos a partir del 1 de octubre, que no tomen en cuenta a ciertas minorías, porque están pugnando por el aborto, están pugnando por la equidad de género, pero de una manera mal conceptuada, y están pugnando también por muchas de las consecuencias que traerán un cambio radical en nuestros niños, en nuestros jóvenes y por supuesto en nuestros adultos. Pero ellos no se fijan en las minorías que son las madres solteras, las indígenas, que no se fijan en las minorías que son los niños que han quedado huérfanos por causa de la delincuencia organizada. Esas minorías no existen para ellos. Por eso, Padre, abre los ojos y los corazones, primero de tu iglesia, para que no ande buscando aquello que no es de tu reino, y busque la justicia plena en cada uno de los ámbitos que le toca vivir. Padre, te pedimos también, porque en este mes de octubre, pues viene a referirse una de las fiestas paganas y demoníacas más grandes, que es el Halloween. E inmediatamente después, el Día de Muertos, que en nuestro país se ha hecho algo tan tremendo que no se ha visto que se celebra la muerte y no la vida. Por eso el aborto está de moda, por eso la rebeldía está de moda. Padre, ayúdanos a comprenderlo y a ser valientes primeramente en seguir tu voluntad. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y enfocándonos ya en las lecturas que acabamos de leer, si se dieron cuenta, todos los cantos y todas las reflexiones van referidas a lo mismo. Nosotros hemos sufrido discriminaciones en todo tipo de cuestiones. En lo particular, por haber sido católico y sacerdote, muchas gentes
definitivamente nunca les voy a caer bien porque estamos en una región anticatólica. Pero vean lo que pasa en estas lecturas que nos hacen reflexionar algo, que Dios no se casa con su equipo de trabajo. Dios nos da la oportunidad de trabajar con Él y para Él. Porque nosotros, ¿quiénes somos? Somos un injerto en ese gran árbol que es la vida. Y también, ¿quiénes somos? Unos siervos inútiles. Si no fuera por Él, nada fuéramos. Y en Números capítulo 11, desde que empieza el capítulo, empieza el pueblo de Israel a quejarse. Las quejas de Israel y de Moisés. Primero, el quejumbroso Israel, como hoy la iglesia es quejumbrosa, como hoy la gente es quejumbrosa. Siempre lo ha sido. El pueblo se quejaba, y en eso ocurrió que se quejó y le oyó Jehová. Cuidado, hermanos, porque creemos que Dios nos puede tolerar todo. Discúlpeme, pero por causa de la tolerancia a los hijos es que hoy vemos tantas cuestiones contrarias a la familia, contrarias a Dios y contrarias a la justicia, a la solidaridad, al amor. ¿Y qué ocurrió? Se encendió en ellos el fuego de Jehová. Y entonces sí, se empezó a quemar la parte del campamento. Eso está del 1 al 3 en el 11. Pero quiero hacerles la historia para que vean que con Dios no se juega. Esto es bien importante, porque estamos jugando con fuego. Y vean, cuando empezó esto, tuvieron un temor enorme el pueblo de Israel, y en lugar de arrepentirse, hincarse, doblar sus rodillas, quebrantarse, pedir perdón, clamaron a Moisés. ¿Por qué? Pues no se habían quejado de Moisés, que era el que estaba con Dios. Así somos los seres humanos. Pues bien, el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Pero luego viene del 4 al 9, se vuelve a quejar el pueblo, ahora por el maná. Creo que muchas veces nosotros nos quejamos por lo que no tenemos y no valoramos lo que tenemos. En este caso, el pueblo de Israel recibió algo que tenía que amasar, algo que tenía que elaborar, algo que tenía que levantar y que tenía un sabor delicioso. Pero ellos, hay cosas que a veces hacemos que no nos damos cuenta. La gente extranjera se mezcló con ellos, salieron de Egipto con ellos, gente extranjera que vivía de esclavitud y que se les pegó. Pero esta gente, hay una mezcla de genes, pero también hay una mezcla espiritual. Y por esa razón tuvo un vivo deseo. Y ese vivo deseo que dice aquí, vean lo que dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como una semilla de cilantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, lo molía en molinos y lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía en él tortas. Su sabor era como un sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía. Pero tuvo un vivo deseo la gente extranjera. Por eso cuando metemos gente que no está evangelizada y discipulada a la iglesia, siempre tienen un vivo deseo contrario a la voluntad de Dios y a la santidad. Quieren el crecimiento, quieren cosas grandiosas, quieren las comodidades, quieren todo hacia adentro y para ellos. Pues bien, ¿quién nos diera de comer carne? Fíjense, nos acordamos al describir la vida en Egipto. Dios pudo sacar a Israel de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto del corazón de Israel. Y la queja vino después en el versículo 10, ahora de Moisés.
Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva al que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía? Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Fíjense, ahora hasta Moisés resulta que se contagia todo lo malo y empieza a quejarse con Dios, que ha afligido a su siervo. Discúlpeme, se nos olvida muy rápido. Moisés primero quiso tomar la justicia en sus manos y mató a un egipcio, y por eso huyó y se perdió 40 años, y de ahí lo rescató Dios, porque él tenía dones. No era tartamudo, se hacía el tartamudo, porque él había sido educado en la mejor universidad que existía en el mundo. En ese tiempo en Egipto estaba. Sin embargo, él pide la muerte. Hay veces hacemos lo mismo. Se muere un ser querido, y ¿qué dice la viuda o el viudo? Llévame a mí también. ¿Por qué te lo llevaste él primero? Caray, o sea, como decir, ¿por qué me hace sufrir a mí? Mejor que sufra él o ella. Todo eso que hacemos, Dios responde a las quejas de Israel y de Moisés del 16 al 17. Y voy por partes, porque si no, no se entiende por qué razón pasan las cosas que pasan. Dios ayuda a Moisés al mandar ancianos a ayudarle. Ya empezamos que él era el que tenía todo el poder del Espíritu Santo. Si usted tiene todo el poder del Espíritu Santo, ¿quién contra usted? Pero Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios no cumple caprichos. No le dijo: sí, tienes razón, mijito, te he usado demasiado. ¿Te quejas de eso? Si te estoy dando todo mi poder, bueno, lo vamos a repartir entre muchos. Y del 21 al 23, Moisés reacciona a la promesa de Dios de proveer carne para Israel. Del 18 al 20, Dios promete proveer carne para Israel. Y del 21 al 23, les da la carne. El Espíritu viene sobre los 70 ancianos del 24 al 30. Pero vean lo que ocurrió después. Dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y aquí viene lo curioso. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. ¿Y qué creen? Y corrió un joven. A veces también no importa la edad, a veces somos celosos. Hay muchos jóvenes que no quieren soltar los puestos. Hay muchos jóvenes que quieren aspirar a puestos altos, pero no quieren pagar el precio ni del estudio, ni del sacrificio, ni del tiempo, ni del servicio. Hay gente que nada más quiere dar lo que ellos tienen. Perdón, ¿y qué te dio Dios? Y vean lo que ocurrió. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos, recházalos, quítalos.
Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? O sea, ¿cómo va a haber celos? Si yo no tengo celos, ¿por qué tú vas a tener celos? Si yo perdono, ¿por qué tú no perdonas a esa persona que me ofendió a mí y no a ti? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y profetizaron en el campamento. Fíjense que nosotros hay veces queremos a todo mundo meterlos a nuestro aro como si yo sufrí para tener esto, tú también tienes que sufrir. Discúlpeme, Dios es un Dios de orden, es cierto, pero Él no está encajonado como en el catolicismo en un cuadrito que le llaman sagrario, en una hostia, y ahí lo tienen abandonado según ellos. No, Dios es el soberano y Dios hace lo que sea necesario para salvar a su pueblo. Por esa razón nosotros debemos de entender que ¿podrían Eldad y Medad convertirse en rivales para Moisés? No. Pero Josué tenía algo que decir acerca de eso, ¿verdad? Pero Moisés los había referido, los había puesto en la lista, los conocía. Por eso entendía que no tenían un corazón divisor, aunque no estuvieran allí. Hay veces nosotros catalogamos a la gente muy rápido y queremos que la gente haga lo que yo diga. Hoy más que nunca vemos pastores que son rebeldes a la voluntad de Dios y en lugar de cumplir el mandato de Jesús que lo pone en Pedro para todos nosotros, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. No, ellos se hacen dueños de las ovejas y quieren hacer todo, y el que no quiera que se largue. Por eso, esta lectura era muy importante poderla comentar para que entendiéramos prácticamente qué es lo que ocurre. Pero volviendo ahora al Nuevo Testamento, ¿por qué se refieren 3 lecturas en el leccionario evangélico común revisado? Porque tienen una razón de ser. Ha habido gente, teólogos, exegetas y gente muy importante que han revisado la Biblia, que se pasan la vida estudiando y no tienen el Strong o no tienen un diccionario bíblico en hebreo, en griego, no tienen el Vaini, no tienen esos conceptos. Ellos saben hablar hebreo, saben hablar griego, saben hablar alemán, saben hablar latín, inglés y muchas otras lenguas, para poder definir más prácticamente qué tiene relación con qué. Entonces, Santiago 5 del 1 al 6 tiene que ver mucho con esta lectura también. ¿Por qué? Porque si vemos, Santiago está hablando de algo muy importante. Santiago concluye una serie de exhortaciones a 3 grupos causantes de conflictos que había en ese tiempo en la iglesia. En 4, 11 y 12 identificó al primer grupo. Estamos 5, 1 al 6, pero tengo que referirme porque la Biblia no se lee en pedacitos, se lee integralmente. Del 4, 11 y 12 identificó al primer grupo, los que estaban hablando mal de sus hermanos. El segundo grupo lo identifica en 4, 13, 17 y lo conformaban aquellos que se vanagloriaban de sus proyectos personales sin tomar en cuenta a Dios. Y el tercer grupo es en el capítulo 5 del 1 al 6, que se refiere a los que explotaban a los demás. Hoy vemos mucha gente que es millonaria. Cuántas cosas buenas hace por el prójimo. Pero resulta que el 50% de su vida se la pasó explotando a los demás para ser millonario. Y ahora, para calmar su conciencia, resulta ser que es un gran benefactor, que tiene muchas formas de ayudar a los demás. Pero para enriquecerse, violó todas las leyes, abusó de la gente, se apropió de algo que no era suyo. Y hoy lo vemos también en los políticos. Ahora, ¿cómo está estructurado lo que acabamos de escuchar de Santiago 5 del 1 al 6? Fíjense bien,
el versículo 1, los que tenían riquezas deberían reevaluar su situación. Acuérdese que hay un relato evangélico, precisamente en los evangelios, que nos habla de una persona que era rica y que quería construir otro granero. Cuando le dicen, cálmate, si hoy mismo vas a entregar tu alma. Entonces habría que reevaluar la situación que tienen aquellas personas que son sanas, que tienen dinero, que tienen familia, que tienen trabajo, que tienen casa, que tienen iglesia, que tienen ministerio. Los que tenían riquezas deberían reevaluar su situación, versículo 1. Versículo 2 y 3, las riquezas tienen un valor pasajero, o sea, duran muy poco. De verdad lo digo. ¿Cuánta gente no ha sido millonaria y al rato pierde casi todo? Ahorita estamos viendo que hay muchos políticos, muchos narcotraficantes que eran dueños de media ciudad peluche y de repente pierden todo. Los meten a la cárcel, les congelan las cuentas. Incluso los políticos de aquí de Tamaulipas, varios de ellos, tienen congeladas sus cuentas porque probablemente ha sido una riqueza deshonesta. Número 3, el versículo 3b, las riquezas serían un testimonio en contra de ellos en el juicio que ya se acercaba. Cuidado, hermanos, porque el juicio ya viene y puede ser que hoy muera yo. No necesito estar enfermo de COVID, sino puede ser un infarto, puede ser muerte normal, pero en un momento dado, después de la muerte viene el juicio. Número 4, el versículo 13, amontonar riquezas ante la inminencia del fin en medio de un ambiente de mucha necesidad era una necedad. Voy a repetirlo. Amontonar riquezas ante la inminencia del fin en medio de un ambiente de mucha necesidad es una necedad. ¿Para qué quiere usted acumular tanto dinero si tiene cáncer y ya se va a morir? ¿Qué es lo que han hecho algunas personas cuando les dicen les queda 2 meses de vida? Venden su casa, venden el coche y se van a viajar porque nunca pudieron viajar. Vean, otros se van y se meten en un hotel y dicen que ahí esté en el mejor lugar, cuidado, porque mi familia nunca me cuidó. Yo me cuidé de ellos para que no me hicieran un daño. Ahora, en el versículo 4a, habían conseguido esas riquezas de manera ilegal, habían retenido el salario a los trabajadores. En el versículo 4b, el Señor Todopoderoso tenía conocimiento de la injusticia que ellos habían cometido con sus riquezas. Y en el versículo 5, habían usado sus riquezas solo en sus propios placeres, sin importarle la necesidad de otros. Y en el versículo 6, habían tratado injustamente a los pobres que vivían en rectitud, sin que éstos pudieran defenderse. Creo que me van a decir, todo eso dice ahí. Pues es que a veces leemos, pero no entendemos. Hay veces vemos y no comprendemos. Hay veces escuchamos y es como si nos hablaran en chino. Dice aquí, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. O sea, ninguna riqueza es para siempre. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas en polilla. 40 años anduvieron en el desierto y no se les apolilló, no se les rasgaron las vestimentas y pudieron vivir bien. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros por los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y han sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado
y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Caray, se oye horrible, pero no se preocupen. A veces con poco dinero nos volvemos egoístas. Con un ministerio muy raboncito queremos hacer a los demás menos. Con una familia queremos que los demás nos aplaudan y el que está sufriendo, pues que se aguante. Por algo Dios le está permitiendo eso. Mucha gente así habla. Sin embargo, cuando llegamos al Evangelio del día de hoy, es algo interesante. Por eso bajé esa reflexión de los niños, que realmente nos debe llevar a preguntarnos. En Marcos 9, 38 al 41, dice: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y creo que aquí viene a corregir otra manifestación de envidia en sus apóstoles. ¿Qué había pasado anteriormente? Miren, es increíble cuando vemos las lecturas en forma integral. Primero, la discusión anterior, ¿cuál era? Que quién era el mejor, quién iba a estar al lado de él, quién iba a ser su sucesor. Hoy vemos que mucha gente está diciendo: consigue un mentor, mentore a alguien para que te hagas tu sucesor. Perdóneme, eso no es así. Hay una gran equivocación. El que da los ministerios es Dios. Yo no puedo darle herencia de ministerio a alguien. Yo puedo acompañarle, ayudarle a que defina y discierna cuál es su llamado de Dios para él. Pero yo no puedo decir, porque no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Y Efesios 4:11 yo no lo puedo borrar. Él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por eso, fíjense lo que ocurre aquí, y a veces nos pasa. Por eso la Biblia es una gran enseñanza para nosotros. Primero venían de esa relación que traían tóxica, de estar discutiendo en el camino a Cafarnaúm, que después los cuestionó Cristo. ¿De qué venían discutiendo allá? Tomó un niño y les dijo: el que no se haga como este niño no entrará al reino de los cielos. El que quiera ser el mayor deberá ser el menor, o sea, el servidor de todos. Bueno, en eso estaban. Siempre hay alguien que quiere quitar la atención, pero resulta que la convierte en algo peor. Fíjense, en el texto que acabamos de leer, resulta ser que Juan, el apóstol amado, yo creo que se desesperó porque dijo: no, pues ya nos abofeteó con eso de que no podemos estar uno al otro, a cada lado. Y entonces él da una respuesta a Jesús para salir de esa situación embarazosa donde ellos mismos se metieron. Y Juan fue uno de los que subió a la montaña con Jesús, ¿verdad? Y fue uno que estuvo en la transfiguración y quiere mostrar su celo ante sus compañeros. Y le informa a Jesús: ahí hay uno que anda predicando, que anda expulsando demonios en tu nombre, que no nos sigue. Le salió lo legalista. Y quiero aclarar algo, los más legalistas no son los que llevan el orden. Los más legalistas son los que imponen su voluntad y no la voluntad de Dios. Esos son los verdaderos legalistas. Pero el decir que tenemos que cumplir la ley, no. Nosotros no cumplimos la ley para salvación. La cumplimos porque somos santos. Por ser santos no violamos la ley, pero no estamos cumpliendo la ley para salvarnos, sino porque somos salvos, sabemos qué nos conviene y qué no nos conviene, porque Dios es el que nos dice qué hacer. Pues bien, dice: uno que no nos sigue, que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, pero ellos se lo prohibieron. Versículo 38. Fíjense qué curioso. Resulta ser que cuando ellos subieron al monte Tabor, la transfiguración, cuando bajaron, ¿qué ocurrió? Ninguno de sus apóstoles habían podido expulsar demonios, y estos sí podían expulsarlos en el nombre de Jesús y no andaban con ellos. Pero Jesús realiza un acto de poder, milagro. En su nombre
no debe ser visto como algo peligroso, sino también como algo positivo. Pues este o esta que está actuando en el poder de Cristo, si se dieron cuenta lo que dijeron los niños, a mí me atrajo mucho la atención eso. Las niñas dijeron, o sea, si yo hago el bien, yo hago la voluntad de Dios. No, no dijeron eso. Si yo hago el bien, obedezco a Jesús. Pero si yo hago lo que Jesús me dice, yo soy del equipo de Jesús. Vean la diferencia tan grande en ser un simpatizante o un seguidor a ser un discípulo. Los discípulos eran los que estaban entrenados, capacitados por Jesucristo. Los simpatizantes eran personas que creían en Cristo, pero no le conocían más que de oídas. En cambio, los discípulos, los apóstoles, tenían una relación personal con Él. Hay veces en las iglesias no hay relación entre las gentes. Por esa razón hay poco crecimiento. Hay un decrecimiento casi del 40 al 50% en varios de los distritos de México de la Iglesia del Nazareno. Y me van a colgar por decir esto, pero he estado investigando y la verdad, vamos a quedar pocos. Pero ojalá esos pocos realmente tengan el Espíritu Santo. Pero continuando con esto, si se dan cuenta, es lo mismo que leímos en Números 11, 24 al 29. Allá era Eldad y Medad. Aquí eran unos desconocidos que ni sus nombres aparecen. Hay veces pastores, líderes quieren que su nombre aparezca, que todo mundo los reconozca, que los vea en la calle y los salude, que les den los mejores lugares. No, en la Biblia, la gente que hace el servicio a Dios a veces no es conocido. ¿Quién fue el que prestó el aposento alto? ¿Quién sabe? ¿Quién fue el que dio los panes y los peces? ¿Quién sabe? Pero sin embargo, lo más importante es que cumplió la voluntad de Dios y por ello está inscrito en el libro de la vida y por eso vivirá para siempre con Él. Entonces, aquí viene la otra parte. Dios lo ve como algo positivo cuando alguien está actuando aún sin conocer plenamente. En cambio, a nosotros nos va a exigir más porque conocemos más. Actuar en el nombre de Jesús está en el centro de esos tres primeros versículos. Aparece primero uno que realiza actos de poder en el nombre de Jesús, en el 38. Otro da un vaso de agua en su nombre, en el versículo 41. Y en ambos casos no se trata de los seguidores de Jesús, sino de extraños a la comunidad de creyentes, pero que tienen una mirada positiva sobre Él. Son simpatizantes, pero que algún día escucharon de Jesús y creyeron en Él. La perspectiva de Jesús sobre quienes actúan en su nombre sin ser miembros de la comunidad de seguidores es positiva. Es una invitación a no comprender la pertenencia a la comunidad de seguidores en criterios de exclusividad, no de inclusión. Y voy a repetir esto. Estoy tomando un curso de LSM, las lenguas y señas mexicanas, y el curso se llama Iglesias Inclusivas para Sordos. Y debemos de entender que nosotros no estamos preparados si los sordos los tenemos ahí sentados, que escuchan, no, oyen pero no escuchan, mucho menos lo van a practicar. Por eso Dios no hace acepción de personas, no tiene criterios de exclusividad, sino de inclusión. Aquel que cree en Dios, ese realmente Dios lo va a traer hacia Él. Aquel que no cree en Dios, aunque cante, predique, enseñe, diezme, ofrenda, haga templos, sea reconocido por la gente. Vean lo que sigue. Ahora bien, no se trata de desalentar la pertenencia activa a la membresía en una comunidad, sino que esa comunidad no tenga una actitud negativa sobre los demás o demasiado celosa para algo que ni siquiera es de ellos. El día de mañana, ¿qué ocurrencia? No se va a llevar la banca que usted donó a la tumba, no se va a llevar sus diezmos y ofrendas, porque ya lo ha recibido con muchas bendiciones de parte de Dios. Y fíjense, continúa hablando Jesús diciendo, después de la interrupción de todo eso que hizo Juan para tratar de lavar su nombre,
como diciendo, bueno, ya la regué. Sí, tienes razón, Dios. Pedí estar al lado tuyo y tú ya dijiste que debo ser un servidor. Pero ahí hay algunos que no nos siguen y que están haciendo cosas en tu nombre que no son del clan nuestro. Cuando usted tape un error con otro, le va a ir peor. Cuando usted mienta y quiera ocultar esa mentira con otra mentira, le va a ir peor. Por esa razón, vuelve al punto de origen de la semana pasada Cristo y les dice, fíjense, ¿qué les dice aquí? Al tener ese niño en sus brazos, en el versículo 37, Jesús tenía todavía a uno de ellos en sus brazos. Y dice, a estos pequeños, y puede extenderse a otros u otras que están en sentido de vulnerabilidad, de indefensión, de exclusión. De hecho, la mención de los que creen parece apuntar en esa dirección. Si la mirada de Jesús hacia aquellos que realizan acciones poderosas como milagros, como que oren bonito, que prediquen muy bien, que evangelicen en su nombre, es de tolerancia, escandalizar a esos pequeños hablando mal de otros es vista como una acción gravísima, ilustrada con cuestiones terribles. Vean lo que dice Jesús, para que no vean que estoy tratando de espantar. Es lo que dice Jesús, dice aquí, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y ahí viene la mano, ¿qué más sigue? El pie y el ojo. Todo eso tiene que ver con las reglas judías, la manera que Dios habló, la manera que Dios sostuvo al pueblo de Israel y la manera que espera Dios que hagamos nosotros. La mano es para bendecir, no para maldecir. La mano es para ayudar, no para aplastar, no para negar. Es hermoso ver cómo los ciegos, con solo hacer esto, hola, ¿cómo estás? Te amo, se ponen felices. Cómo los ciegos, cuando le dice a alguien, Dios te bendiga, se ponen felices. En cambio aquí, Dios te bendice, sí, estamos tan acostumbrados que no creemos en nada de ello. Tu pie, porque el pie nos lleva, los pies nos llevan a enviar todo el mensaje de salvación al que se está perdiendo. Pero estos apóstoles estaban más provistos de ver quién iba a ser el sucesor, con qué se iba a quedar cada quien. Creo que hemos equivocado los caminos. Y el ojo, porque el ojo demuestra el alma. Todo lo que entra en los sentidos del ojo, el sordo ve con los ojos, escucha con los ojos, no ve, escucha con los ojos. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y aquí viene algo interesante, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Cuando nosotros nos vamos a Levítico, ahí vemos algo interesante. Fíjense, la interpretación pueden ser dos formas y quiero hacer énfasis en esto porque ha habido errores gravísimos, porque son gente ignorante, inculta, ha estudiado la teología a un nivel quizás de secundaria y se cree teólogo y no tiene empacho en hablar en el nombre de Dios, cosas que no están descritas por él. Y un programita de una computadora o un diccionario no nos va a dar la respuesta, nos la va a dar la constante comunión con Dios y el Espíritu Santo actuando en las meditaciones bíblicas por medio de un maestro. Vean, Marcos 9:49. ¿Qué es lo que dice Marcos 9:49? Si nosotros estamos realmente atentos a lo que dice ahí, tendríamos que analizar, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Por qué? Está hablando que
algo interesante. Si todo se refiere a aquellos que serán lanzados al infierno por haber llevado una vida pecaminosa. Y cuidado, da lo mismo que sea adúltero, a que sea ratero, a que sea homosexual, o a que sea chismoso, o a que esté en contra de la voluntad de Dios. Da lo mismo, los pecados son los mismos y van al mismo sitio. Por lo tanto, estas personas desobedientes no se purificaron en su vida y serán castigados con fuego. Será un sacrificio no aceptable, no grato para el Señor. Según la ley, todo sacrificio era salado, Levítico 2:13. De otra manera, no era aceptable. Así también la vida del cristiano tiene que ser como sal, Mateo 5:16. Preservada de las contaminaciones del mundo, de las contaminaciones carnales propias, sazonada con la sal de la santidad y sujetos a la voluntad de Dios. Y su vida debe ser un sacrificio vivo, Romanos 12:1-2. Pero si su vida es insípida, ya no será aceptable a Dios. Al contrario, este individuo será salado con fuego, que es el castigo eterno del infierno. Si todo se refiere a los discípulos del Señor, el significado es este: la vida del discípulo es purificado por el fuego de las pruebas, de las aflicciones, de los sacrificios que hace por causa de Cristo. Y quizás sea necesario cortar la mano o el pie o sacar el ojo para no caer en pecado. Voy a hacer una ilustración rápida. ¿Qué será cortar la mano? Pues no tomar aquello que nos hace daño. ¿Qué puede ser? ¿Un celular? ¿Una computadora? ¿Qué más puede ser? A lo mejor un libro para desentenderme de lo que debo de hacer. ¿Qué otra cosa puede ser? Un trabajo manual para no dedicarme a la voluntad de Dios. ¿Qué será también el pie? Que soy presto para quizás hacer mi voluntad, pero no para llegar a aquel que lo necesite. Ahí sí, ya mis pies están cansados, ya no puedo caminar, ya trabajé mucho el día de hoy. Pero eso no es cierto, porque estamos en el poder del Espíritu Santo, no en el nuestro. Y por último, el ojo. A veces volteamos la vista para no verlos. Decía el pastor sordo, que dice que estuvo de 1980 al 89 en Tampico, Tamaulipas, un pastor americano sordo, y él decía: si tú quieres conocer a un sordo y no lo quieres atender en tu corazón, es mejor que no lo encuentres. Y yo lo voy a parafrasear con Dios: si tú quieres conocer a Dios pero no quieres que Él gobierne tu corazón, más te conviene que nunca lo encuentres. ¿Por qué razón? Porque aquí lo estamos viendo. ¿Y con qué seremos sazonados entonces? Porque la sal es la que da el sabor al mundo, es la que preserva de la contaminación, la que limpia, pero también la que da la verdadera doctrina. Pero si no nos purificamos, pues estamos insípidos. Por eso, ¿por qué están las iglesias vacías? Porque a lo mejor no somos sal para el mundo, somos insípidos, somos aburridos, somos monotemáticos, somos abusivos, somos gente que queremos su dinero, que queremos el poder de sus mentes. Por eso deberíamos estar más, pero más prestos a hacer la voluntad de Dios que la nuestra. Si hacemos la voluntad de Dios, difícilmente nos vamos a equivocar. Por esa razón, debemos de entender esto. Hay una falsa interpretación del mensaje de Jesús que nos ha conducido a veces a identificar el reino de Dios con la iglesia. Discúlpeme, no, el reino de Dios es mucho más amplio que la iglesia. Porque según esa concepción, ese concepto que se tiene, el reino de Dios se realizaría dentro de la iglesia y crecería y se extendería
en la medida en que crece y se extiende la iglesia. Pues eso no es cierto. La verdad, eso no es cierto. La iglesia no es una fortaleza, no es una potencia, no es un castillo situado en un alto que mira al mundo con distancia y suficiencia, sino más bien es la comunidad que desea atraer hacia Cristo con la alegría del evangelio. El centro de la iglesia no es ella misma. Salgamos de la preocupación excesiva por nosotros mismos, por nuestras estructuras, por cómo nos mira la sociedad, y adentrémonos en cambio en la vida real de la gente real, la que sufre. A las nuevas generaciones no les atrae una propuesta de fe que no les deje su libertad interior. No les atrae una iglesia en la que no sea necesario que todos piensen del mismo modo y obedezcan ciegamente. Eso no les atrae, porque Cristo tuvo 12 apóstoles bien distintos. Y estas cosas nos ocurren con demasía. Y ahora tendríamos que ver otro punto. Hay una polarización en este tiempo tan tremenda para saber si el partido que gobierna no es de los nuestros. Ah, no, es que no es cristiano el presidente. Ah, no, es que no es cristiano el diputado. Discúlpeme, usted va a Chedraui o va a cualquier tienda y le pregunta: disculpe, ¿usted es cristiano? Si no, no me formo en la caja. Tenemos conceptos tan equivocados que llegamos a creernos superiores. No es de los nuestros. Pero el reproche que Jesús quiere corregir es la mirada de los suyos, para que se fijen no tanto en quién tiene esa autoridad, quién expulsa demonios, quién sana, quién predica, quién es líder, sino en algo más profundo. ¿Quién usa su nombre? Pero en cuanto al servicio y el bien que se realiza con ese servicio y con ese poder. O sea, lo primero y lo más importante es tener el amor y ponerlo en acción. Pero si nosotros no sabemos esto, tendemos a excluir a mucha gente. No, es que él no es protestante, él no es evangélico, él no es nazareno, él no es esto, él no es lo otro. La pregunta es: ¿y usted realmente es nazareno? ¿Y usted realmente es evangélico? ¿Y usted realmente es cristiano? Porque no por venir a la iglesia se hace cristiano. Y ahí es donde viene una palabra que odia mucha gente: católico. Católico fue dicho la primera vez como en el siglo IV, pero no se refiere a una iglesia, se refiere a la única iglesia, que es la de Cristo, que es católico porque está en todo el mundo. Ahora, ¿eso significa que la iglesia del Nazareno está en todas las ciudades? No, sino que está en 164 países, que tiene, pero la iglesia del Nazareno a lo mejor es un dedo de toda la iglesia universal. Está Asambleas de Dios, está el Ejército de Salvación, presbiterianos, bautistas, bueno, me puedo olvidar de algunos, apostólicos de la fe, en fin, y cada uno tiene un carisma o tiene una definición para proclamar al mundo. La nuestra, somos cristianos de santidad y misionales. No sé si sea como laico, gratuito y obligatorio, 3 mentiras que no hace el gobierno. Y a lo mejor nosotros ni somos cristianos, ni somos santos, ni somos misionales. Pero cómo nos gusta que nos identifiquen como cristianos, aunque no demos el amor que Cristo nos dio. Entonces la mano simboliza la actividad que nosotros debemos de hacer. Si nuestras obras nos hacen tropezar, cuidado, hay gente que habla muy bonito, pero su lengua lo va a hacer tropezar. Es conveniente cortar con la mano, con todas esas obras que nos van a hacer tropezar, porque luego quieren el primer puesto como si esto fuera política. Es que yo traje a 10 personas, yo merezco estar en evangelismo. Ah, caray, pues yo no sabía que era eso. Es una trampa y es un escándalo, por eso lo dijo Jesús. El pie se hace relación al camino, los senderos, las metas, los objetivos que determinan a dónde vamos, a quién seguimos
¿Qué modelo seguimos? Seguimos más agentes que a Dios, más a programas de éxito que a la Biblia. Y el ojo se relaciona con el estilo de vida altanero, egoísta y aferrado a las riquezas. El ojo es el símbolo de las relaciones con los bienes materiales. Un ojo bueno o sano no es avaro ni envidioso. Un ojo malo o enfermo es el que codicia y retiene para sí y desea desordenadamente. O sea que si nuestras relaciones con los bienes materiales nos hacen tropezar, sería mejor quitar esas cosas de nosotros. Si tu manera de actuar, tu mano te pone en peligro, te hace vivir desde y para la ambición, cámbiala. Si vas por un camino equivocado, si tu pie te lleva por un camino equivocado que no lleva a la entrega y al servicio, modifica el rumbo. El único camino es Jesucristo. Y si tus deseos, tu ojo, no van en esa misma línea de amor servicial a todos, tienes acepción de personas, transfórmalos. Porque, en fin, como decía Moisés, ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. ¿Y qué es profetizar? Es hablar en el nombre de Dios lo que Dios quiere decirle a la gente, no lo que yo quiero ni lo que yo busco. Ojalá que nadie del pueblo del Señor escandalizara, pero cuánto vemos que los pastores y los líderes están escandalizando a su pueblo. Ojalá que el centro de la iglesia y de la sociedad fueran siempre Cristo y las necesidades de los más pequeños. Vamos a orar, pongámonos de pie. Roguemos al Padre de todos los hombres. Roguemos, oh Dios Padre y Padre nuestro. Tú nos invitas a compartir con tu Hijo su palabra de comunión y paz. Derrama sobre nosotros los aquí reunidos el Espíritu de Jesucristo para que todos seamos uno y cooperemos con toda la gente de buena voluntad a alzarnos con valor y coraje en favor de la justicia y la libertad en todo tiempo y en todas partes. Hermanos, era ya el deseo de Moisés que todo el pueblo de Dios pudiera ser un pueblo profético inspirado por el Espíritu del mismo Dios. Cristo nos formó como un pueblo animado por el Espíritu Santo. Que este Espíritu nos guíe para renovar nuestro mundo y que le reconozcamos en la forma como trabaja en toda la gente buena que obra el bien. Oh Dios Padre y nuestro, tú nos envías al mundo por la fuerza del Espíritu recibido aquí de ti y de tu Hijo Jesucristo. Que Él sople su aliento de vida y amor no solamente sobre nosotros, sino sobre quien Él quiera y en la dirección que tú quieres que sigamos, hacia tu futuro y hacia tu reino de integridad, verdad y amor. Otórganos todo esto por medio de Cristo nuestro Señor. Que la bendición de Dios siempre nos acompañe, que descienda sobre nosotros, permanezca para siempre, que Cristo nos colme con su Espíritu y nos guarde unidos en su amor. Lo pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Vamos a ir a unas alabanzas. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Salvador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Salvador.
Bien, hermanos, ya hemos terminado, vamos a despedirnos, vamos a hacerlo orando, poniéndonos en las manos de nuestro Dios y dándole gracias por todo lo que hemos podido hacer para Él. Oremos. Señor bendito, queremos agradecerte en esta mañana tus misericordias, tu amor, tu gracia infinita, Señor, hacia nosotros. Gracias por el perdón que nos has dado. Gracias por el Espíritu Santo en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud, Señor. Muchas gracias, Padre. Queremos en esta mañana decirte que eres nuestro Dios, que eres nuestro Padre Celestial, que tú eres el Rey soberano de nuestra vida. Te damos gracias por todo ello, Padre. Vamos a salir de este lugar rogando que tu presencia siga con nosotros, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, a nuestro pastor también, Padre. Te damos gracias por todo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.